La relación entre China y Estados Unidos nunca ha estado tan tensa como ahora. China en las últimas décadas ha podido surgir como la fábrica del mundo. Aquí se producen todo tipo de electrodomésticos, juguetes, ropa y muchas otras cosas que nosotros importamos y consumimos. Anteriormente, muchas de estas fábricas se encontraban en los Estados Unidos, en Europa y hasta en Latinoamérica. Estas se tuvieron que cerrar porque no podían competir con los precios bajos que ofrecía China gracias a su labor barata y abusiva. Pero hoy en día China se ha convertido en un país desarrollado y pronto va a ser la economía más grande del mundo. Esto es algo que le da terror a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido la única potencia mundial desde que cayó la Unión Soviética en 1991. Es el país con el ejército más avanzado del mundo, con un dominio en las relaciones internacionales y también tiene a la moneda más poderosa del mundo, el dólar. No obstante, China está desafiando ese dominio. China tiene de lejos al ejército más grande del mundo y cada año se vuelve más y más sofisticado. Luego, China está forjando alianzas con países en Latinoamérica, en África y países de la ex Unión Soviética. Y algo aún más importante, está imponiendo su dominio en los países que están alrededor de China, países aliados a Estados Unidos. Justo antes de la pandemia se acordarán que habían protestas violentas en Hong Kong, donde la gente se oponía al dominio de China. Una vez llegó la pandemia, esta situación se calmó, pero ahora está surgiendo un nuevo conflicto: el dominio sobre Taiwán. Este conflicto es extremadamente delicado y, como lo advirtió China, podría llegar a ser el apocalipsis. Pero, ¿cómo diablos es posible que una isla tan pequeña como Taiwán pueda ser la causa de un colapso mundial? En este video yo te voy a explicar cómo Taiwán puede causar la madre de todos los colapsos económicos y la Tercera Guerra Mundial. Te recomiendo que mires este video con mucha atención, ya que las tensiones entre Estados Unidos y China son serias y nos afectan a todos. Entonces, empecemos al hablar de las dos Chinas. Aquí hay un dato que muy poca gente sabe. Existen dos países llamados China: la República Popular de China, que nosotros conocemos como la China continental y comunista. La otra China es la República de China, una pequeña isla entre China y Japón que nosotros conocemos como Taiwán. La historia de Taiwán es muy compleja, pero en simples palabras, Taiwán nació gracias al conflicto entre los comunistas y los capitalistas. En la década de 1940, China estaba pasando por una revolución y guerra civil liderada por Mao Zedong. Mao era el líder que prometía una China unida, próspera y bajo los principios comunistas. Y en 1949, Mao fue exitoso con la revolución comunista y con la guerra civil al derrocar al gobierno de la República de China, liderado por Chiang Kai-shek. Chiang tuvo que escaparse de China con sus seguidores a Taiwán, el último pedazo de la República de China que no llegó a ser dominado por Mao Zedong. En Taiwán, Chiang Kai-shek mantuvo su dominio mientras que Mao Zedong en China continental finalizó su revolución y le cambió el nombre a China. Fueron de ser la República de China a la República Popular de China, el país comunista que conocemos hoy. Mientras que Taiwán mantuvo su nombre antiguo de la República de China y a su dirigente antiguo, a Chiang Kai-shek. Pero aquí había un problema. Mao Zedong no reconocía a Taiwán como una república independiente. Ellos decían y siguen diciendo que Taiwán forma parte de la República Popular de China, mientras que los taiwaneses dicen que son la verdadera República de China y no pertenecen a esta China comunista. Para asegurarse que la República Popular de China no los invada e imponga el comunismo, el gobierno de Taiwán se alió con los Estados Unidos y recibieron al ejército estadounidense con brazos abiertos. En las décadas que siguieron, las relaciones de China y Taiwán eran distantes. A pesar de que comparten el mismo legado cultural e idioma, Taiwán era un país capitalista y democrático, aliado con los Estados Unidos, mientras que China era un país comunista y dictatorial. Hoy en día,
Taiwán es un país ultra desarrollado y una de las economías más importantes de Asia, ya que es conocido por ser uno de los productores más grandes de microchips. Estos microchips son conocidos como el petróleo del siglo XXI y son un componente primordial en la economía mundial, ya que se los necesita en la computación y tecnología, pero también en autos y maquinaria pesada. Por lo tanto, ahora más que nunca, China está interesada en dominar a Taiwán. Ellos han intentado reunificarse con Taiwán por varias décadas, sin éxito, ya que el mismo pueblo taiwanés se rehúsa a formar parte de China. Los taiwaneses no quieren perder las libertades, democracia y la libre empresa que tienen. Y efectivamente, Taiwán es un país extremadamente distinto a China. Taiwán apoya el matrimonio entre personas del mismo género, tiene a una mujer como presidente, es hogar de multinacionales importantes y los Estados Unidos tiene bases militares en el país. No obstante, ahora la historia está por cambiar. Con el poder económico, político y militar que tiene China, ellos nuevamente tienen como meta reunificar a Taiwán con China, sea de manera pacífica o a la fuerza. Y en los últimos años, todos los países en el mundo se han enfocado en combatir la pandemia y salvar a sus economías. Los Estados Unidos, por ejemplo, estuvo ocupado con sus problemas políticos internos, ya que el país está más dividido que nunca entre republicanos y demócratas. Luego, la economía estadounidense está tambaleando, a pesar de que se ha impreso más dinero que nunca en la historia. China está sacándole provecho a esta situación y ha empezado a ponerse firme contra Taiwán. Para China, Taiwán es la última pieza que necesita para poder finalizar la revolución comunista y la guerra civil. El presidente Xi Jinping dijo en un discurso que la reunificación tiene que suceder pronto y están contemplando el uso de la fuerza. Esto es algo evidente, ya que China en los últimos años ha estado provocando al ejército taiwanés, mandando sus buques de guerra, aviones y hasta haciendo ejercicios militares demostrando cómo van a derrotar al ejército taiwanés. El gobierno de Taiwán y su gente respondieron firmemente que no van a bajar la cabeza y someterse a amenazas e intimidación de China. Es aquí donde entra el aliado más importante de Taiwán, los Estados Unidos. Como les explicaba, históricamente los Estados Unidos ha reconocido a Taiwán como un aliado y un país independiente de China, o al menos ese reconocimiento de independencia era hasta el año 1979. En 1979, los Estados Unidos decidió ser más amigable con China y apoyaban una reunificación amigable entre China y Taiwán. No obstante, esta reunificación nunca ocurrió y los Estados Unidos mantuvo relaciones más cercanas con Taiwán que con China. Los Estados Unidos le vende armas, tanques y aviones a Taiwán, mientras que Taiwán le vende microchips a las empresas como Apple, Microsoft y muchas otras multinacionales. Y como ustedes sabrán de mis videos, estos microchips son extremadamente importantes. Sin ellos, la economía moderna no podría funcionar. Y ahora que Taiwán está siendo provocada por China, ellos miraron hacia los Estados Unidos para pedir ayuda militar. El presidente Joe Biden ha respondido contra todas estas provocaciones y ha dicho que van a estar firmes al lado de Taiwán y no van a tolerar abusos. A raíz de esto, los Estados Unidos ha estado mandando miles de soldados, naves y submarinos a Taiwán en caso que China decida invadir. ¿Y cuál fue la respuesta de China? En una reunión en noviembre del 2021, Xi Jinping le dijo al presidente Biden que Estados Unidos está jugando con fuego al defender a Taiwán. Estas son palabras mayores que se están intercambiando entre las dos potencias del mundo. Potencias que tienen acceso a las bombas nucleares más destructivas que la humanidad ha creado. Este es un momento clave para toda la economía mundial, el orden político y la humanidad. A un lado tenemos a los Estados Unidos, que ha sido la potencia mundial, con un dominio sobre la economía mundial y con las alianzas más importantes. Si los Estados Unidos no defiende a Taiwán, la confianza que tienen todos sus demás aliados en la región como Corea, Japón, Filipinas y otros va a ser dañada. Estos países y los demás aliados que tiene Estados Unidos en el mundo no van a sentirse seguros con dichas alianzas, ya que dejaron que China invada a Taiwán. Pero
Al otro lado está la posición de China. China ve a Taiwán como un gobierno ilegítimo y la última pieza para poder tener una China unida, fuerte y la potencia del futuro. Si ellos deciden dar un paso atrás y mostrar cobardía ante una confrontación con los Estados Unidos, el gobierno de China se va a ver débil internamente, pero también con sus nuevos aliados. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario más probable en los próximos años? ¿Veremos un apocalipsis a raíz de este conflicto? Para China, si algún día desea que el yuan chino reemplace al dólar y que se convierta en superpotencia, el primer paso es que China domine la región del sudeste asiático, una región que por ahora está bajo dominio estadounidense. Para China, Taiwán sería el primer paso en esta ambición. Los chinos están demostrando con mucha seriedad un ataque a Taiwán si es que el gobierno no se deja reunificar. Para que se den cuenta, en Mongolia, China tiene una base específica que es una réplica de Taipei, la capital de Taiwán. Ahí ellos están simulando cómo exitosamente invadirían la ciudad y tomarían como rehenes al gobierno de turno. Pero este sería en el peor de los casos. Si los chinos desean reunificar a Taiwán, lo van a tener que hacer de una manera pacífica. No obstante, esto parece que va a ser muy difícil, ya que verían protestas parecidas a las de Hong Kong. Más del 95% de los taiwaneses quieren mantener el status quo, o que Taiwán sea un país independiente reconocido por todos. Por lo tanto, según expertos en conflictos políticos, hay dos escenarios probables. El primero es que China decida usar la fuerza, mande a sus buques de guerra, aviones y soldados a los mares afuera de Taiwán y no dejen que entre ni salga nadie ni nada de la isla. Ahí China le daría un ultimátum al gobierno de turno taiwanés y les dice: o se reunifican o se van a la quiebra con este bloqueo. Este es un escenario muy probable y los Estados Unidos probablemente no decida atacar, ya que esto llevaría a un conflicto muy serio. Lo más probable es que negocien con los chinos y lleguen a un acuerdo. El segundo escenario es más pesimista y sería un conflicto violento entre China, Taiwán y las tropas estadounidenses que están estacionadas en la isla. En este caso, China sería victoriosa en cuestión de semanas, ya que tiene un ejército mucho más grande y avanzado. Ojo, los Estados Unidos tienen un ejército más avanzado, pero van a tener que movilizar a todas esas tropas hasta Taiwán para poder entrar en combate y derrotar a China. Pero esta movilización implicaría una guerra total entre estas superpotencias y se podría escalar a ser un conflicto nuclear. Así que este es el escenario más peligroso y aterrorizante, ya que podríamos ver la destrucción de la sociedad actual. Pero existen muchas críticas ante estas distintas opciones. La primera es que a ninguno de estos países les conviene un conflicto militar. El mundo está más interconectado que nunca y todos los países dependen del comercio internacional. Los chinos importan todo tipo de recursos naturales para poder producir y exportar. De la misma manera, los Estados Unidos importa casi toda su tecnología de China y los países asiáticos. Por lo tanto, una guerra no es viable y los gobiernos lo saben. La segunda crítica es que este conflicto nunca va a ser nuclear, ya que, en simples palabras, esto llevaría al fin de la sociedad actual. No obstante, pase lo que pase en cuanto a una guerra, algo queda muy claro. Taiwán es uno de los productores más importantes de microchips en el mundo. Hoy en día ya estamos viendo una escasez de microchips como consecuencia de la pandemia. Si el conflicto entre China y Taiwán se vuelve real, esto va a empeorar la crisis de microchips actual. Por lo tanto, pase lo que pase, Taiwán va a causar efectos económicos negativos en nuestra sociedad. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué crees que va a ocurrir entre China, Taiwán y Estados Unidos? ¿Crees que China va a invadir a Taiwán? ¿Y crees que Estados Unidos va a defender a Taiwán? Espero tus comentarios aquí abajo. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico si es que Estados Unidos se puede ir a la quiebra. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.